Buen día, programadores. En esta serie de videos sobre programación orientada a objetos, veremos el desarrollo de aplicaciones completamente visuales utilizando el lenguaje de programación C++ Builder y ACES. Para nuestro caso, veremos el desarrollo de una agenda de contacto en C++ Builder y ACES. Para iniciar, cargaremos a C++ Builder. Una vez cargado C++ Builder, procederemos a crear un nuevo proyecto. File, New, BSL4 Application. Guardaremos nuestro proyecto en una ruta que ya es preparado. Ok, aquí ubicaremos un componente de menú y a salir le configuraremos un shortcut Control S y lo programaremos con la sentencia close. Guardamos. Ubicaremos un componente status bar y ubicaremos dos botones. Al primero le cambiaremos el caption a y al segundo le pondremos consultar. Le cambiaremos el font a negrita y procederemos a crear el próximo formulario donde vamos a crear los contactos. Antes de eso vamos a cambiarle el caption a este formulario y le pondremos guardamos y creamos el nuevo formulario. File, BSL4. Guardamos el formulario con el nombre de y en el ID le cambiamos el nombre a le ponemos un menú y un status bar. Control S y programamos. Guardamos y le cambiamos el caption a
Guardamos. Para cargar desde este formulario, el formulario de contacto, lo primero que debemos hacer es decirle o especificarle al formulario menú que me use al formulario contacto. ¿Cómo lo hacemos? File, Use Unit, elegimos contacto. Noten que lo que hizo fue que agregó un include del formulario o de la unidad que se va a utilizar. Tomamos el nombre, probamos. Efectivamente está funcionando. Para poner que este formulario quede en el centro de la pantalla, modificamos la propiedad Position y vamos a elegir a Screen Center. Para evitar que este formulario se minimice, vamos a modificar la propiedad Border Icons y le vamos a quitar la opción Minimize y Maximize. Y para evitar que se ponga más grande o más pequeño, vamos a modificar la propiedad Border Style a Single. Probamos. Bien. Lo mismo podríamos hacer con el menú para que salga en el centro. Cambiamos la propiedad Position, Screen. Y bien, ahora en el centro, muy bien. Ya tenemos la parte visual y ahora vamos a crear la base de datos en Access. Para ello vamos a cargar a Access. En Access le damos a base de datos en blanco. Me pide el nombre de la base de datos. Esa es la estructura que va a llevar la base de datos. Se llama agenda y le vamos a especificar que la guarde en acá, agenda, le damos crear. Y vamos a crear una tabla y para ello vamos a cambiar de este modo en el que está Access al vista de diseño. En vista de diseño me pide el nombre de la tabla, que en este caso se llama contacto. El ID es el primer campo, el próximo es nombre, el próximo y el próximo. Muy bien, guardamos, cerramos. Bien, para conectar la base de datos con el sistema, vamos a utilizar un componente no visual llamado Data Module. File, New, Others, Data Module y tenemos acá el Data Module. Lo guardamos. Y acá le vamos a poner un nombre, DataMod. Guardamos. Probamos. Bien. Ahora, para hacer la conexión desde este programa a la base de datos necesitamos unos componentes especiales y lo que vamos a utilizar son los componentes ADO. Al principio necesitamos al menos 2 componentes para hacer el trabajo que pretendemos hacer en este momento. El primero es el connection y el segundo es el table. El connection me permite conectarme desde este formulario, desde esta aplicación a la base de datos Access. Doble clic, Use Connection String.
Tenemos varios proveedores o en este caso los drivers de conectividad, y vamos a elegir la versión 12. Podemos elegir también este, pero más adelante le explicaremos la diferencia entre el 4 y el 12. Elegimos el 12. Especificamos la ruta de la base de datos, que es esta. Especificamos el nombre de la base de datos, que es esta. Y le especificamos que use contraseñas en blanco. Probamos la conexión con éxito. Aceptar. OK. Y le especificamos al componente que no me pida login. Y luego activamos la opción Connecting. Conectamos. Probamos. Bien. Y el componente ADO, le cambiamos el nombre. Y le decimos que use la conexión ADO Connection y que la tabla que va a usar es contacto. Para que sea más corto, vamos a cambiar el nombre a este componente. Vamos a llamarle, bueno, ADOCOM. Muy bien. Noten que cambió automáticamente. Guardamos, probamos. Todo bien. Ahora debemos poner acá los campos que vamos a modificar para que se guarden en Access. Para ello vamos a hacerlo de la forma más fácil posible. Le damos doble clic a este componente, clic derecho, agregamos los campos que están en la tabla, lo ponemos acá, aquí, y seleccionamos todos y lo movemos al formulario. Al formulario me pide que si quiero utilizar usar ese formulario llamado datamod, lo digo que sí. Cambiamos el tamaño de los edits, lo vamos a poner a 300 y a estos tres los vamos a poner a 100. Lo ponemos acá, grabamos, probamos, todo bien. Vamos a agregar acá un componente que me permite de una manera bien fácil pasar los datos de aquí al motor de base de datos, o sea, en este caso Access, el componente se llama Navigator. Pero vamos a utilizar un nuevo componente llamado panel. Lo ubicamos aquí arriba, le decimos que lo alinee al top, que le quite el caption, y este componente lo vamos a poner acá. Ese componente lo vamos a duplicar y vamos a utilizar una parte de los botones para la parte del posteo y otra para la parte de la navegación. Lo acomodamos. Hay uno de más. Lo acomodamos. Si queremos podemos ponerle una alineación, en este caso left, y otra a este, right. Ponemos un poco más pequeño, de manera que cuando movamos el formulario ellos se muevan con el formulario. Le decimos a estos navegadores que van a utilizar una fuente de datos que la debemos definir en el data module. Vamos a utilizar un componente que se llama data source. El data source le voy a cambiar el nombre
y le vamos a decir acá DS. Ya está accediendo a los datos de esa tabla. Activamos la tabla, desactivamos bien. Si se activa es porque todo está correcto. Acá a este componente y a este le voy a decir que me usen el data source. Puede ser el 1 o puede ser el que está aquí. Pero para poder ver este, le debo decir a este formulario que me use a data module. Ahora puedo verlo a ambos. Como este componente lo agregó C++ de manera automática, lo voy a utilizar. Probamos, ejecutamos y vemos que como que nada funciona, está todo apagado, no puedo escribir, no puedo nada, y es porque la tabla está cerrada. Para poder utilizar una tabla debemos primero abrirla. Para ello entonces vamos a abrirla y vamos a aprovechar uno de los eventos del formulario que se llama onCreate. Acá onCreate. onCreate, vamos a ir data mod tbl contacto open. Y al salir on close query, le vamos a decir acá esto mismo, pero ahora que cierre. Es importante al salir de los formularios cerrar las tablas abiertas. A estos labels lo puedo cambiar, lo puedo poner un poquito más grande y de hecho puedo hasta separarlo un poquito más. Ya eso es parte del estilo y del gusto de cada programador. Muy bien. Probamos. Bien, es importante, este error es importante que haya salido porque es bueno que entiendan qué es lo que ocurre. Aquí me dice access violation at address in module y es un error complicado de resolver porque aparentemente todo está perfecto, no hay nada mal, pero veo que si omito esta línea y esta línea, el programa se ejecuta. O sea que el problema está al momento de utilizar el data mod. ¿Qué es lo que ocurre? Que el data mod se está creando después de haber creado este formulario. Por consiguiente, al crearse primero e intentar usar que aún no está creado, da ese tipo de sección o de error. ¿Cómo lo vamos a corregir? De la siguiente forma. Vamos a Project, View Source y acá en la parte del try donde se crean los formularios, el data mod que está abajo lo voy a mover a la línea siguiente, de manera que primero se cree el formulario que es el menú, luego el data mod y luego contacto. De hecho es importante, acá vi que es importante ponerle acá el nombre, aquí a FRM
menú. Es importante ponerle siempre un nombre personalizado. Vemos ahora y ya el error está resuelto. Contacto y noten ahora que estos botones se activan. Este es para insertar uno nuevo, para borrar, modificar, postear, cancelar y refrescar. Y estos son los de navegación. Este está desactivado porque no tengo nada que hacer. Es importante que vean que este acá no se puede escribir porque de hecho ese es autoincremental. Acá se puede escribir, pero es bueno que sepan que la tabla está abierta y que tan pronto yo escribo algo acá se pone en modo de edición, porque este componente opera de manera automática con respecto al estado de la tabla. En este caso voy a crear mi primer contacto y acá voy a poner el teléfono el teléfono 2 y el email. Le doy al botón postear y listo. Noten que ahora el ID tomó el número 1, o sea que ya incrementó en 1. Si quisiera crear otro, le doy al más, pongo el nombre, postear. Listo. Si quiero navegar entre los registros, lo puedo hacer por acá, al final, al principio, al final, el anterior y el posterior. Pero tenemos que saber si todo está funcionando porque esto puede ser prácticamente un engaño de que esto esté trabajando en caché. Para saber si está todo correctamente bien, debemos ir a Access y verificar si los datos están en Access. Para ello, entonces cerramos y nos vamos a Access. Abrimos la base de datos, la tabla y efectivamente aquí están los registros que acabo de insertar. Bien, entonces ya vemos que la aplicación está completamente funcional. Los datos que yo ponga acá ya se pasan para aquel lado. Pero vámonos, noten este punto. Al entrar aparece 1. En este caso el primero que se creó no es tan atractivo. Lo más interesante sería que al entrar el formulario inicie con un nuevo registro listo para ser modificado e insertado. Vamos a hacerlo. Para esto, acá en el evento onCreate, al momento de abrir, lo que vamos a hacer es, en vez de acá, copiamos, le damos la opción Append. Append inserta un registro en la última posición disponible. O sea, al final del registro, en este caso al final de la tabla. Ejecutamos, probamos y ahí efectivamente ya está listo para para insertar un nuevo registro. Veamos. Posteamos. Oh, no. Le di a nuevo y no se guardó. Le damos postear. Listo. Le damos nuevo. Bien. Entonces aquí tenemos los registros. Si vamos a Access aún no lo ve, le da a actualizar todo y ahí aparecen. Bien. Si notan, ya
Glenn estaba guardado, porque este componente se encarga de enviar los datos al servidor o al servidor de base de datos o a la base de datos de manera inteligente. Aquí tenemos que preocuparnos muy poco con respecto al manejo de los datos. Él sabe lo que debe hacer. Por eso es que es tan importante usar este componente. Pero luego en posteriores videos vamos a ver cómo hacemos esto de manera personalizada usando botones hechos a la medida. Este componente acá no se escribe y cada vez que subo entra acá. Esto es como innecesario, por consiguiente lo voy de hecho a quitar. ¿Cómo lo quitamos? O cómo no permitimos que nunca vaya acá. Lo seleccionamos y le ponemos la propiedad Enable Enforce y le decimos acá que el tab top sea force, o sea que nunca llegue el foco donde él. Si probamos, ya el foco no llega donde él y tampoco puedo seleccionarlo. Bien, entonces, ¿qué más nos faltaría? Por el momento lo dejaremos hasta aquí para no hacer tan largo este video. En el próximo video vamos a hacer las consultas en este mismo formulario de los registros que ya han sido registrados en la base de datos, y luego vamos a desarrollar en esta parte una consulta más ampliada en la cual vamos a poder hacer un reporte de los registros listados. Vamos a ver cómo puedo, mientras voy escribiendo, que vayan apareciendo los registros que coincidan con lo que yo escriba. Recuerden que solo programando se aprende a programar. Hasta el próximo video.